Hola, bienvenidos plomovidentes como siempre a tu programa Plomo Parejo. Hoy tenemos como invitado al amigo Luis Ortiz. Es dirigente de la Causa R y es candidato a la gobernación del estado Monagas. Hoy en día en el exilio en Barcelona, España, y dirige la radio Voz Libertaria de Venezuela, donde todos los miércoles hacemos un programa Resistencia Ciudadana. Pero quiero aprovechar y en esta entrevista hacerle las siguientes preguntas a mi amigo Luis Ortiz. Luis, en España tiene una monarquía con una democracia representativa. Desde la caída del generalísimo Francisco Franco, los gobiernos han sido de corte socialista democrático, pero con la llegada al poder de la llave Sánchez Iglesias, el gobierno ha dado un giro hacia el comunismo. Incluso Pablo Iglesias ha manifestado que él quiere para España un gobierno como la Revolución Bolivariana de Venezuela. Esto te pregunto, ¿ha incidido en las instituciones españolas y en el pueblo español? Porque estamos hablando que de implantar una revolución igualita a la de Venezuela, creo que sería un caos en España. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Iván, por invitarme a tu programa Plomo Parejo. Es para mí un verdadero honor compartir con tu audiencia esta entrevista. Sí, efectivamente, España desde 1978 estableció un sistema político que se califica como un sistema parlamentario y monárquico constitucionalmente. Es bueno referir que España apenas tiene 40 años de democracia, o sea, es una joven democracia, perfectamente solidificada. Yo diría, en este momento España todavía es un referente de una democracia sólida y definida como tiene que ser con las instituciones separadas, o con la separación de poderes como tiene que ser, pues, en una democracia. Ahora bien, concretamente sobre la pregunta que tú me formulas, sí, en este momento pues hay un gobierno de coalición, un gobierno de acuerdos que está en este momento representado por todos los ismos socialistas, yo diría comunistas y independentistas. Esto, por supuesto, tiene en este momento a la sociedad española, sobre todo esa sociedad académica, política y sobre todo empresarial, sumamente preocupada, por cuanto la conformación tiene ingredientes como el que representa el partido Podemos, liderado por Pablo Iglesias, quien, como tú lo señalabas en tu pregunta, él ha soñado y ellos sueñan con que España se convierta en una Venezuela bolivariana, una Venezuela revolucionaria, como también tú la llamas. Y eso es preocupante. Y es preocupante porque efectivamente se ve y se proyecta que es un plan que encaja dentro de lo que pudiéramos llamar el nuevo orden mundial, que tiene sus raíces, a mi modo de ver, desde el punto de vista en América, después de la caída del muro de Berlín, en la creación del Grupo de Puebla. Bueno, no es casual que Hugo Chávez Frías en vida, y eso está siendo investigado, igual que países como Bolivia, han sido financistas, pues, de estas agrupaciones políticas como es Podemos. Eso pudiera, pues, responder claramente en coincidencia con un gran español llamado Ernesto Pascual, quien recientemente, en un brillante artículo, textualmente, y cito, él dice que España en este momento registra, en comparación con lo que aconteció en el Pacto de la Moncloa, hoy España registra una polarización política
que él considera de altísimo riesgo y de mucha peligrosidad. Quiere decir entonces que pudiéramos, en comparación con Venezuela en los años 80, estar hablando de que la desestabilización de la democracia de España y de un país tan importante y tan brillante como es España, pudiera estar en peligro producto de este plan, que es un plan globalizante o globalizado, y que efectivamente persigue destruir las democracias que están en su pleno desarrollo. Yo considero que España a estas alturas es posible, si despierta sobre todo la ciudadanía, y si las instituciones se consolidan aún más, yo confío de que no pasará lo que desgraciadamente nos sucedió a los venezolanos, que esos socios de Pablo Iglesias y de estas raíces socialistas pues nos han llevado a la destrucción que hoy lamentablemente sufre nuestro pueblo venezolano. Bueno, con eso yo espero que te haya contestado tu primera pregunta, Iván. Bueno, Luis, continuamos. Como segunda pregunta, después de haber escuchado tu interesante respuesta, ¿cuál es la relación que existe, en qué área y a qué nivel, entre el gobierno español y la revolución bolivariana? Porque fíjate, en la actualidad se está hablando, Luis, que los días están contados para la empresa española petrolera Repsol. Vamos a ver, Iván, para explicar las relaciones políticas y diplomáticas entre el gobierno español y los gobiernos venezolanos en la actualidad, tenemos que remontarnos a la época de Hugo Chávez Frías, cuando era presidente de Venezuela, y a la administración del presidente Rodrigo Zapatero de España. Allí comienzan las relaciones de dos posiciones socialistas, una bolivariana y la otra socialista europea. Es importante señalarlo por cuanto de allí pudiéramos entonces entender nosotros, los venezolanos sobre todo, el presente y el por qué Rodríguez Zapatero, quien también es miembro y dirigente político del PSOE, que es el partido que hoy gobierna a España, todavía sigue vinculado. Eso es importante señalarlo, porque pudiéramos hablar, por ejemplo, recientemente uno de los embajadores de Rodríguez Zapatero, el señor Raúl Morodo, ex embajador español en Venezuela, está siendo investigado por una supuesta entrega de 35 millones de mano de Hugo Chávez Frías. En este momento están en los tribunales, está siendo investigado él y su hijo. Pero aparte de este escándalo, hay otros escándalos que más adelante estoy seguro los venezolanos y la justicia venezolana y también la justicia española tendrán que investigar, como son cantidades de contratos que fueron pagados y que no fueron ejecutados. De tal manera que la relación bolivariana se desprende desde cuando Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez Frías. Luego viene la administración del expresidente Mariano Rajoy, con quien pues fue evidente los tropiezos y los enfrentamientos que se produjeron, al hecho incluso de que en algún momento, en el caso de Maduro, hubo un rompimiento de la diplomacia. No sé si ustedes se acuerdan del embajador Jesús Silva, español, que fue echado por Maduro de una manera antisonante y grosera. Y España hizo lo propio. Estoy hablando del gobierno de Rajoy. Bueno, después Rajoy, precisamente por cuidar, según mi óptica y según especialistas de la materia, por cuidar las inversiones de empresarios españoles, entre ellos estoy totalmente convencido que Repsol es una de ellas. Bueno, restituyeron las relaciones y flexibilizaron el conflicto. De allí entonces aparecen informaciones muy concretas de deudas
millonarias que ya para esa altura el gobierno venezolano y la industria PDVSA empezaban a no cancelarle a la empresa Rexol. Ahora bien, fíjate, esto es importante porque ahí es donde yo señalo que una de las justificaciones, y yo diría de los movimientos de las 39 veces que Zapatero ha ido a Venezuela a intermediar, yo considero que uno de los elementos que lo mueve a él, para no ser tan drástico, debería ser pues cuidar un poco esos capitales que son, al fin y al cabo, son de capitales españoles. Y concretamente, fíjate, yo voy a referirme a esto porque es importante. Rexol, a raíz del año pasado, producto de que Estados Unidos fijó las sanciones a empresas vinculadas con el régimen de Maduro, Rexol, curiosamente, fue una de las que se mantuvo en el campo petrolero, justificando una deuda que supera los 350 millones de euros. Y de alguna manera, pues, mantuvo operaciones y tenemos informaciones por los informes de las empresas especializadas de que desde ese año Maduro, PDVSA, le vienen cancelando a Rexol con materia prima, petróleo y gas, para un poco deducir la deuda. Ahora yo me imagino y analizo que de desprenderse Rexol en estos instantes obedece que ya prácticamente sus operaciones, su negocio como tal no es atractivo, y especulo yo diciendo que las sanciones que Estados Unidos le está generando a todas las empresas que de alguna manera oxigenen a las bandas criminales de Maduro van a sufrir sanciones severas. Y Rexol hasta ahora ha escapado de esas sanciones, pero no está exenta. Yo creo que esa es una de las cosas que yo quisiera con tu pregunta responderte. Ahora, hay otra cosa que es importante, fíjate. Mauricio Claver Carone, que por cierto hasta el día de ayer fue director de las Américas del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, fue muy contundente incluso en alguna oportunidad con Rexol, poniéndole como ejemplo de que otras empresas importantes, incluso como la Chevron, y empresas italianas y rusas, habían acatado la decisión de Estados Unidos de crearle esas sanciones. Sin embargo, Rexol era la que se mantenía. Bueno, han pasado ¿cuánto? Después de esa posición, prácticamente un año, y yo estimo, amigo Iván Ballesteros, que esa puede ser de pronto una de las causas.